La última clase estuvimos respondiendo algunas preguntas, algunas dudas que tienen que ver con justamente la relación con los jugadores y esta cuestión de la vocación, en mi caso, y la vocación de ustedes, en función de mejorar el rendimiento de los mismos, ¿no? En la clase de hoy, mi intención es empezar a entender cómo generar jugadores inteligentes, cuáles son los aspectos que tenemos que tener presentes, tanto físicos como psíquicos y como tácticos, para desarrollar jugadores que puedan tener una mejor capacidad, una mejor inteligencia y una mejor toma de decisiones, ¿no? Vamos entonces a arrancar con la charla sobre cómo mejorar el rendimiento de los jugadores y cuáles son las características de un jugador inteligente. Vamos a analizar estos puntos. En el módulo 1, que es la inteligencia táctica individual. En el módulo 2, vamos a analizar la inteligencia táctica colectiva. Dentro de este módulo vamos a analizar 3 aspectos colectivos que en mi opinión son muy importantes: los modelos de juego, las estructuras posicionales o sistemas de juego y el diseño y organización de las acciones a balón parado, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. En el módulo 3 vamos a analizar todo lo relativo a la inteligencia táctica operativa. Y en el módulo 4 vamos a analizar la metodología de entrenamiento táctico cognitiva, que es uno de los elementos importantes y diferenciales de este curso. En primer lugar, vamos a tratar de dar respuesta a qué es la inteligencia táctica en el fútbol. Es la capacidad de adaptarse a la variabilidad del entorno con el objetivo de resolver de manera anticipada, rápida y eficaz las diferentes situaciones del juego, individuales y colectivas, que se pueden enfrentar durante la competición. En mi opinión, uno de los elementos más importantes que define el deporte del fútbol es el concepto de la variabilidad. Los jugadores, de forma individual, y los equipos, de forma colectiva, enfrentan durante el desarrollo del juego una serie de situaciones tácticas que vamos a desgranar en este curso. ¿Qué sucede con estas situaciones tácticas individuales y colectivas? Que si bien es cierto que se repiten a lo largo de un partido, nunca se repiten de la misma forma, de la misma manera, con el mismo entorno. Entonces, un elemento fundamental en el fútbol actual es que el jugador y el equipo tengan la capacidad de adaptarse al entorno variable que va a enfrentar durante el desarrollo del juego. Esa adaptación le va a ayudar al jugador y al equipo a poder resolver de forma eficaz, rápida y anticipada esas situaciones del juego que tiene que enfrentar. Por lo tanto, quedaros con esta idea: adaptación, variabilidad y entorno. Bueno, yo hacía así por hacer medio campo y hay una especie de rebote que ya tal y como me llega me da directa con a Sesc. Yo se la paso a Jesús. Iba a torre un poco abierto en banda que recibe. Y veo a Andrés que hace un marca la espalda del lateral de ellos. Yo el tío y rechaza. Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues como digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mi diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y hermano. Cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, porque en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba dentro. Bien, ¿por qué os pongo este video y la explicación que hacen los protagonistas de esta acción tan importante para España, para la selección española y para el fútbol español? Porque el elemento decisivo a la hora de podernos adaptar a la variabilidad del entorno es el verbo que estos jugadores más utilizan a la hora de describir la acción que acabáis de ver. Y ese verbo es el ver, ¿no? La capacidad de mirar, observar, analizar, como un elemento fundamental para podernos adaptar a ese entorno variable al que nos enfrentamos constantemente durante el desarrollo del juego. Es uno de los aspectos que primero se debería de enseñar. Como el fútbol es un entorno al que se enfrenta jugadores, un entorno variable, flexible, dinámico, con una serie de referencias que vamos a conocer en este curso, en constante movimiento, es importante el poder tener la capacidad de mirar, de observar, de analizar en qué situación me encuentro yo a nivel individual y en qué situación se encuentra mi entorno, mis compañeros, mis rivales, espacios, tiempos, etc. Como un elemento vital y fundamental para poder adaptarnos a ese entorno flexible y variable y de esta manera poder ayudar al jugador y al equipo a que resuelva de una manera más rápida, anticipada y eficaz esas situaciones del juego que va a enfrentar. Bien, nosotros en este curso vamos a analizar 3 tipos diferentes de inteligencia. La inteligencia individual, que es por donde empezamos, vamos a empezar de lo más pequeño hacia lo más amplio, hacia lo más grande. La inteligencia colectiva y la inteligencia operativa. La inteligencia individual, lógicamente, hace referencia al futbolista. La inteligencia colectiva hace referencia a la coordinación que se van a generar entre nuestros jugadores para poder desarrollar el modelo de juego, para poder darle flexibilidad y dinamismo a la estructura posicional, para poder neutralizar y generar acciones a balón parado eficaces, que es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar en el módulo colectivo. Y la inteligencia operativa es aquella que nace del entrenador, que tiene en cuenta al jugador, que tiene por supuesto en cuenta a nuestro equipo y a nuestro oponente, con el objetivo de generar un plan de partido, un plan de acción que nos permita superar a la fuerza a la que nos enfrentamos cada fin de semana. Y no solo diseñar ese plan de acción, ese plan de juego, sino entrenarlo, desarrollarlo, potencializarlo durante la semana, para que lógicamente cuando llegue el día de la competición, nuestros jugadores y nuestro equipo lleguen perfectamente preparados para ese plan de partido que nosotros diseñamos en papel y entrenamos en el terreno de juego, nuestros jugadores lo puedan desarrollar de forma eficaz. Vamos a empezar analizando la parte individual. Dentro del análisis que vamos a hacer de la táctica individual en el fútbol, vamos a tratar de dar respuesta a estos apartados. ¿Qué es un jugador inteligente? ¿Qué características tiene un jugador inteligente? ¿Cuál es el proceso cognitivo? Aquí vamos a ver las 5 grandes etapas que, en mi opinión, tiene este proceso, partiendo del conocimiento, la percepción, la anticipación situacional, la toma de decisión y la ejecución. Vamos a ver que este es un proceso donde cada una de estas fases es importante, pero lo vamos a ver como un todo. Y cómo ese todo empieza por la importancia que, en mi opinión, tiene el conocimiento. Vamos a analizar cuáles son las funciones tácticas individuales principales, cuáles son las situaciones tácticas individuales a las que se enfrenta un jugador durante la competición, qué fundamentos tácticos o qué herramientas tácticas individuales tiene el jugador a su disposición para poder resolver las situaciones de juego. Y algo importante: cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué debe utilizarlas. ¿Qué importancia tienen los duelos uno contra uno en el juego colectivo? ¿Qué tipo de superioridades podemos crear para ganar este tipo de duelos en competición? Está más que demostrado que aquel equipo que sus futbolistas ganan con mayor frecuencia los duelos uno contra uno son futbolistas que ayudan a su equipo a ganar.
Vamos a ver, por supuesto, la metodología de entrenamiento táctico cognitivo orientada a la mejora de la táctica individual y vamos a diseñar ejercicios y sesiones de entrenamiento para mejorar todos estos componentes de la táctica individual. ¿Qué es la inteligencia táctica a nivel individual? Es la capacidad que tiene el jugador para resolver de manera eficaz las situaciones de juego que enfrenta en competición. Estas situaciones de juego siempre están caracterizadas por una gran incertidumbre variable, aplicando de una manera lógica y racional las herramientas tácticas que tiene a su disposición, con un fin, con un objetivo: ejecutar las funciones encomendadas por el entrenador. Mirad, nosotros como jugadores, y es una opinión muy personal, creo que nos tenemos que relacionar en 4 grandes niveles de aproximación. El primer nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador, en función de la posición táctica que ocupa, y no solo de esa posición táctica inicial, sino de los movimientos que va a tener que ir realizando durante el desarrollo del juego, esos movimientos generalmente van a implicar ir ocupando espacios diferentes a los de origen. Entonces es muy importante que el jugador conozca cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades en ataque, defensa, en las situaciones de pérdida, en las situaciones de recuperación del balón, en las acciones a balón parado. Entonces el primer nivel de aproximación habla de esta necesidad, de que el jugador conozca en boca de su entrenador cuáles son esas funciones y responsabilidades que tiene dentro del entramado colectivo. El segundo nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador conozca qué situaciones tácticas del juego implican el desarrollo de esas funciones, el desarrollo de esas responsabilidades. Es decir, a qué situaciones del juego se va a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego para poder ejecutar esas funciones y esas responsabilidades. El tercer nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador conozca qué herramientas tiene a su disposición para poder resolver estas situaciones del juego y, resolviendo estas situaciones del juego, ser capaz de cumplir de forma eficaz para los intereses del equipo con sus funciones y con sus responsabilidades. Y el cuarto nivel de aproximación habla de la necesidad de entrenar al jugador de forma individual para que, lógicamente, mejore la eficacia en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, mejore la forma en la que resuelve las situaciones de juego y, por supuesto, cada día utilice de una forma más lógica y racional las diferentes herramientas que tiene a su disposición. Partimos de un conocimiento teórico que le tenemos que asignar al jugador para luego transformarlo en ejercicios potencializadores de estos elementos. Vamos a ver unas imágenes. Mirad, en la primera imagen vamos a ver una función y una responsabilidad de un jugador, en este caso Jordi Alba. Jordi Alba, en el momento ofensivo, un futbolista que tiene una función y una responsabilidad, entre otras, de dar mucha amplitud y mucha profundidad a ese carril izquierdo del Club Barcelona. Es un jugador que tiene la función de aparecer, de sorprender con esas incorporaciones que hace desde atrás y superar en velocidad la altura de la línea defensiva. Y de esta manera, con la sociedad que tiene, en este caso principalmente con Messi, poder romper la última línea del rival. Y a partir de ahí, otras dos funciones en un espacio ya más cercano a la portería adversaria. Función número 1, asistir a sus compañeros para que puedan finalizar. Y función número 2, ser él el que finaliza en aquellos escenarios donde reciba con espacio y tiempo, tenga un ángulo medianamente favorable para disparar y principalmente en el carril central no encuentra ningún compañero perfectamente desmarcado. Fijaros cómo se va a adaptar él a la variabilidad del entorno en dos acciones muy parecidas, pero donde el entorno que hay alrededor de Jordi Alba es diferente. En esta primera acción recibe un pase profundo, a lo que yo denomino el carril centro-lateral en el corazón del área, un pase que, unido a su movimiento en profundidad, le ha permitido al Barcelona y a Jordi Alba recibir el balón detrás de la línea defensiva del equipo adversario. Jordi Alba tiene espacio, tiene tiempo, tiene la portería cerca de él, tiene cierto ángulo de disparo. Y algo muy importante, a su alrededor, vamos a dejar correr un poquito el video, a su alrededor no hay en este momento ningún compañero desmarcado. Él levanta la cara, analiza su entorno y, una vez que analiza este entorno, ve que el 21 está marcado, no le puede entregar la pelota con claridad para que pueda rematar. Y los que vienen por detrás de él, bueno, pues este jugador número 2 le impide dar un pase a este futbolista, Analiza también la posición del portero, repito, tiene cierto ángulo de disparo y en este caso decide finalizar. Golpeo seco, alto, arriba, que impide la acción defensiva del portero. ¿Y lo veis? Se adapta al entorno. En este caso, se reconoce como finalizador y no como asistente de sus compañeros. ¿Por qué? Porque básicamente no hay ningún compañero en el área en mejor situación que él mismo para poder finalizar esta acción. Vamos a ver una otra acción muy parecida, donde va a recibir un balón en profundidad, prácticamente en el mismo espacio anterior, pero él lo va a resolver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el entorno es diferente a la acción anterior. Si lo vemos, la acción primera, vamos a ver la segunda acción. Ahí lo veis, vuelve a recibir prácticamente en el mismo lugar. La defensa contraria está un poquito más cerca de él en cuanto a lo que es la altura de la línea defensiva. Y ahora sí, en el corazón del área, en el punto de penalti, aparecen compañeros libres de marca que él, con su capacidad de análisis y gracias a su visión periférica, es capaz de reconocer como hombres libres. Y en este caso, asume una función de asistente, no tanto de finalizador, y sí de asistir a sus compañeros. Bien, pues esto es la inteligencia táctica, resumido en dos imágenes. La situación es la misma. Recibe el balón detrás de la línea defensiva, con cierto espacio y cierto tiempo. En la primera situación, después de analizar el entorno, se reconoce como finalizador. Y en la segunda acción, después de reconocer el entorno, se reconoce como jugador que debe asistir a gente que está en el eje central y que posiblemente tenga más posibilidades de finalización. La situación es la misma, lo que cambia es el entorno. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos jugadores que reconozcan ese entorno al que se enfrentan y a partir de ahí decidan qué es lo más eficaz y favorable para él y para su equipo. ¿Qué características tiene un jugador inteligente? La primera de ellas, que es fundamental, es que conoce e interpreta de forma correcta el juego, es decir, tiene conocimiento cognitivo sobre el deporte que practica. El segundo elemento importante es que anticipa las situaciones tácticas que va a enfrentar. El tercer elemento importante es que percibe su situación y las variables que la rodean. Toma decisiones en fracciones de segundo. Esas decisiones que toma, como habéis visto en la imagen, las ejecuta de forma eficaz. Cuando decidió disparar, la ejecutó de forma eficaz, gol. Y cuando decidió asistir, dio un pase de calidad al compañero para que pudiera hacer la finalización. Y por último, el jugador inteligente tiene mucha experiencia acumulada. Es un jugador que tiene mucho conocimiento táctico fruto de la exposición que ha recibido durante los entrenamientos. Vamos a analizar cada uno de estos apartados, de estos ítems. En el primer aspecto vamos a hablar del conocimiento cognitivo. ¿Qué sería para mí muy importante con respecto a nuestros jugadores? Que más allá de jugar, conozcan el juego. Muchos jugadores juegan y tienen un alto conocimiento del juego y otros jugadores no. Enseguida detectamos a estos jugadores, por ejemplo, como veis en la imagen, Xavi, Iniesta. Yo en mi etapa de asistente en el Club Deportivo Lugo recuerdo con mucho cariño a un jugador en segunda B en España,
que hace poquito era el entrenador del Bilbao, que era Garitano, y ver jugar a ese futbolista, ver cómo se movía en el terreno de juego, cómo lideraba a sus compañeros, etcétera, yo en ese momento ya detectaba que sería un grandísimo entrenador, porque se veía mientras jugaba el conocimiento que tenía sobre el deporte que practicaba. Y es muy importante que nuestros jugadores tengan conocimiento a nivel individual, que estamos analizando en este caso, cuáles son las funciones y responsabilidades principales, tanto de su posición como la del entorno que lo rodea. ¿A qué situaciones tácticas se pueden enfrentar los jugadores durante el desarrollo del juego? ¿Qué herramientas realmente tienen a su disposición y cuándo, cómo, por qué, para qué deben utilizarlas? Es decir, debemos de tratar de nutrir al jugador de la mayor información táctica posible, porque eso al final se traduce en conocimiento. Y ese conocimiento va a ser la base de la inteligencia. Cuanto más conocimiento tenemos sobre una determinada materia, la que sea, en este caso el fútbol, lógicamente más posibilidades vamos a tener de poder desempeñarnos en este deporte de forma eficaz. Ves a escuchar a un jugador hablando de fútbol y hablando de dos coordenadas que en este deporte son fundamentales: espacio y tiempo. Pero es que al contrario también te sale de esa presión y también digo en campo contrario, pues ya estás en campo contrario, ¿no? En ese momento donde está el espacio, supongo que la defensa vendrá a tu campo, ¿no? El espacio está detrás de la defensa, ¿no? ¿Y por qué no teniendo a Neymar, Suárez y Messi podemos aprovechar ese espacio? Si tú le llamas contraataque, pues oye, pues a lo mejor es un contraataque, para mí es aprovechamiento del espacio. Yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo, ¿vale? Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de driblar 3 o 4, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí, o el espacio está allí. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo. No, quédate aquí, no vengas a buscarlo, quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón. A mi modo. Bien, vais a ver a lo largo de este curso que tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, estas dos variables, espacio y tiempo, son fundamentales para entender y comprender la lógica interna del juego. Da gusto siempre escuchar a un jugador hablar de fútbol y hablar con este criterio y con este conocimiento, ¿no? Y esto es algo que debemos de impulsar en nuestros equipos de trabajo. El que realmente siempre haya momentos para que tratemos de enriquecer el conocimiento táctico de los jugadores. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil entrenarlos cuanto más conocimiento tengan sobre el juego y la lógica interna de este deporte. El segundo elemento importante es que el jugador inteligente anticipa las situaciones que va a enfrentar. Bien, básicamente y de forma resumida, podemos decir que existen 8 situaciones tácticas individuales. Lógicamente, luego, estas 8 situaciones tácticas individuales hay que llevarlas a diferentes zonas, a diferentes espacios del terreno de juego, a diferentes posiciones en las que se van a reproducir. Desde el punto de vista ofensivo, reconocerme como el siguiente receptor. ¿Qué significa esto de reconocerme como el siguiente receptor? Entender y comprender que en función de la situación del hombre con balón, de su orientación corporal, de la presión o no que pueda estar ejerciendo en un momento determinado el rival directo, etcétera, yo, que estoy sin balón, posiblemente sea el futuro receptor del jugador que tiene la posesión del balón en ese momento. Si yo tengo la capacidad de entender y comprender que el que tiene la pelota me la va a entregar a mí, bueno, pues ya dependiendo de si estoy marcado, si estoy desmarcado, pues actuaré en consecuencia para prepararme y recibir el balón en las mejores condiciones posibles. Otra situación es atacar siendo el poseedor del balón. Una tercera situación hablamos de tránsito, de tener a no tener, es decir, el momento exacto en el que dejamos de ser el atacante con balón y nos convertimos en un atacante sin balón, ese tránsito. Y otra situación muy importante en el fútbol, porque es la que durante más tiempo vamos a estar desarrollando, es atacar sin ser el poseedor del balón. Desde el punto de vista defensivo, reconocer que mi par es el siguiente receptor, es decir, reconocer que el jugador que invade mi zona, si estamos haciendo un marcaje zonal, o el rival directo que me asignó el entrenador, si estamos haciendo un marcaje hombre a hombre, o reconocer que ese jugador al que yo estoy defendiendo y que en este momento no es el poseedor del balón, puede o va a ser el futuro receptor de la pelota. Y como va a ser el futuro receptor del balón, ¿por qué? Por la situación en la que se encuentra el hombre con balón, por su orientación corporal, etc. Esos son elementos, herramientas que nos dan pistas de hacia dónde va a dirigir el balón y el jugador que lo posee. Pues me preparo, ¿no? Defender al atacante que ya tiene el balón en su poder, defender al atacante que deja de tener la posesión del balón y defender al atacante que no tiene la posesión del balón. Bueno, pues el jugador inteligente es capaz de anticipar la situación que va a enfrentar y se prepara para que cuando esta situación se produzca, evidentemente pueda resolverla de una forma más eficaz. Siendo importante estas situaciones individuales, son muy importantes también la transición entre cada una de ellas. Al igual que en el aspecto colectivo, en el fútbol actual las transiciones ocupan un papel muy importante. En el aspecto individual también existen transiciones entre cada una de estas situaciones de juego. Pues vamos a ver algunos ejemplos situacionales. Por ejemplo, aquí veis a nuestro protagonista anterior, Xavi, pues, reconociendo que tal como está colocado el jugador con balón en este caso, él, la orientación corporal que tiene y hacia quién mira el jugador con balón, pues posiblemente es el siguiente receptor. Este futbolista lo tiene un poquito complicado porque el jugador de blanco anda en la línea de pase y el que está cerca y en disposición de poder recibir el balón es el que hace, se prepara. ¿Cómo se prepara? Pues mirando a su alrededor. De manera que cuando el balón vaya hacia él, pues tiene claro si va a ser un jugador acosado o va a ser un hombre libre. Como se reconoce como acosado, pues rebota la pelota y juega al primer. Mirad, aquí tenéis una de las características principales de un jugador que se reconoce como el siguiente receptor. En este caso aquí lo veis, como levanta la mano. ¿Por qué él se puede sentir o se puede reconocer como el siguiente receptor? Bueno, por la orientación corporal del jugador con balón. Fijaros cómo está colocado prácticamente en diagonal hacia él. La visión que tiene el jugador con balón. En este caso es un jugador con balón libre que no tiene presión. Y él se reconoce como un hombre libre. Como se reconoce como un hombre libre, no hace ningún movimiento, sí llama la atención del jugador con balón. ¿Por qué? Porque ahora mismo este futbolista no tiene ningún defensor cercano, es un jugador libre en este caso. Y pues aquí veis una forma, ¿no?, de reconocernos, ¿no?, de llamar la atención del hombre con balón, levantando la mano, para que nos vea, ¿no?, esa situación. Hay otras veces que el jugador se reconoce como el posible receptor y está marcado. Entonces, en ese caso, pues sí habría que iniciar movimientos para desmarcarnos de ese rival. Que nos quita espacio y tiempo y poderlo conseguir ese espacio y tiempo desmarcándonos del rival para poder recibir el balón en las mejores condiciones. En este caso, el hombre con balón no lo reconoce como el siguiente receptor y bueno, busca otras alternativas. Aquí lo veis, como el pase al final va sobre otro jugador. Bien, vamos a ver la acción, donde fijaros lo que está haciendo en este momento. Uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo del juego es aprender a reconocer mi situación y las variables que me rodean cuando el balón viaja de un compañero a otro. Este momento en el que el balón, como veis aquí, no tiene dueño. En este momento el balón no tiene dueño. El balón va de Messi a Iniesta. Y en este trayecto, en este mismo momento el balón no tiene dueño. Va a tener un dueño, que en este caso va a ser Iniesta. Pero en este momento no tiene ningún dueño. Estos tránsitos de balón son los que deberían de aprovechar los 22 jugadores para reconocer su situación y su entorno. Aquí veis a Iniesta levantando la cara mirando, ¿para qué? Para reconocer su situación y su entorno. Su entorno son sus compañeros, los adversarios, en qué espacio del terreno de juego va a recibir el balón, si lo va a recibir como un hombre libre, si lo va a recibir como un jugador acosado. Y a partir de ahí, como reconoce su entorno
y anticipa la situación, va a dejar de ser el hombre con balón para convertirse en el jugador con balón. Aquí lo veis, mira, observa, recibe, y ya cuando recibe ya tiene la siguiente jugada en su mente, y lógicamente la ejecuta. Aquí veis esa acción, reconocerme como siguiente receptor. Fijaros aquí como la acción es diferente. Aquí Xavi se reconoce como siguiente receptor, pero está marcado. Hay un rival que está muy cerquita de él. Entonces, aquí lo veis. Fijaros la orientación corporal de Messi, hacia quién mira Messi, en qué situación se encuentra con un poquito de espacio y tiempo. Fijaros en qué situación se encuentra Xavi. Xavi se reconoce como siguiente receptor, pero a diferencia del caso anterior del jugador que levantaba la mano, Xavi en este caso sí tiene un rival cerca. Por lo tanto, si quiero recibir el balón en mejores condiciones, tengo que ser capaz de anular el marcaje de este rival. ¿Cómo? Bueno, pues en este caso utiliza los cambios de ritmo y los cambios de dirección en su carrera para desmarcarse de su par, aparecer adelante y aparecer detrás, y poder recibir el balón en mejores condiciones, con espacio y tiempo, en este caso para finalizar. Vamos a analizar estos aspectos ampliamente. Algo muy importante, en mi opinión, y que quiero transmitiros, es que la inteligencia táctica no es solo una virtud ofensiva, es también o puede ser una virtud defensiva. Creo que nosotros tenemos que tratar de formar jugadores equilibrados, completos, para que puedan resolver esas situaciones del juego. Algunas son ofensivas, algunas son defensivas. Entonces vais a ver el mismo concepto de percibir mi situación y mi entorno en un jugador que defiende. Aquí veis un futbolista que, en función de la orientación corporal del jugador con balón, de cómo está el entorno, reconoce que este jugador va a ser el siguiente receptor, va a dejar de presionar o defender a un jugador sin balón para saltar a defender a jugador con balón, y también se prepara. ¿Cómo se prepara? Mirando a su alrededor, mirando si detrás de él hay algún hombre libre. Y fijaros la forma de correr, fijaros como aquí, otra vez, mientras la pelota viaja, lo que hace este jugador mira. Lo que tiene de frente ya lo tiene claro, ahora necesita saber cómo está su entorno detrás de él. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, pues, para gustos, ¿no? El mejor jugador del mundo está aquí entre líneas, y evidentemente no va a ser la misma forma de saltar a presionar a este jugador teniendo un hombre libre detrás de él que no teniendo. Entonces, fijaros cómo va a venir a presionarlo, cómo va a orientar su entrada para evitar el pase sobre el hombre libre. Fijaros cómo obliga al jugador con balón pues, a ir hacia, elimina esta línea de pase y lo obliga a ir, pues, lateralizar el juego por en diagonal al sector alejado. Es decir, hay inteligencia táctica también en el aspecto defensivo, y es importante que nuestros jugadores reconozcan estas situaciones. Bueno, aquí veis cómo quizás sea la acción más clara que conozcamos, ¿no? de anticipación, ¿no? La anticipación defensiva, ¿no? Evidentemente, la anticipación defensiva se basa mucho en anticipar, reconocer que el jugador al que yo estoy defendiendo es el siguiente en la cadena de pases del rival, y anticipar, eliminar esa posibilidad de que este futbolista reciba el balón. Ahí lo veis, la anticipación desde el punto de vista defensivo. Bien, otra cualidad importantísima del jugador inteligente es percibir su situación y las variables que la rodean. Hemos visto que hay 8 situaciones tácticas individuales que vamos a analizar muy en profundidad en la clase número 2 y en la clase número 3. Esas situaciones no siempre se producen con el mismo tipo de entorno. Por ejemplo, yo puedo ser el atacante con balón. A veces tendré espacio y tendré tiempo. A veces seré el poseedor del balón y no tendré espacio y no tendré tiempo. A veces recibiré el balón y seré un hombre libre. A veces recibiré el balón y seré un jugador acosado. A veces cerca de mí hay compañeros que están desmarcados. A veces cerca de mí todos mis compañeros están marcados. A veces lejos de mí tengo jugadores desmarcados, compañeros desmarcados, y a veces no los tengo. A veces recibo más cerca o más lejos de la portería adversaria, más cerca o más lejos de mi propia portería, etc. A veces recibo dentro, a veces recibo fuera. Es decir, las variables que rodean esa situación, atacar con balón, son múltiples. A veces recibo el balón en el minuto 90 y vamos ganando 1-0 y no voy a reaccionar igual que si vamos perdiendo 1-0. Es decir, todas estas variables, y muchas más que vamos a conocer en el curso, son fundamentales. Y ahí es donde radica la inteligencia, en la capacidad de adaptarse a mi situación y a las variables que la rodean para realmente resolver la situación con la variable que la rodea en cada momento de forma eficaz, de forma favorable. ¿Qué elementos nos ayudan a percibir las variables que me rodean? La anticipación visual. Como visteis en las imágenes, la anticipación visual es tratar de recoger información sobre la situación que voy a tener que enfrentar. Nos sirve también el aspecto auditivo, a través de la comunicación. Esa comunicación nos puede ayudar también a percibir nuestra situación en nuestro entorno. Por ejemplo, si yo soy central y le doy el balón a un jugador que está entre líneas y yo veo la acción de frente, mientras el balón viaja, le puedo dar información a mi compañero, él la va a recibir a través del aspecto auditivo y le va a ayudar a percibir, por ejemplo, que está solo o que está acosado. Y la parte del tacto, de tocar, que sobre todo en las acciones defensivas dentro del área para fijar al rival y reconocer dónde está, o en las acciones a balón parado, donde vemos claramente cómo los defensores buscan fijar a sus pares, etcétera, para tratar de defender de forma más eficaz. La visión periférica es un elemento fundamental, como habéis visto. Es algo que deberíamos de enseñar, ¿no? Que mientras el balón va en tránsito, todos los jugadores, miren, observen su situación y el entorno que los rodea. Todos, los que están cerca del balón, los que están a media distancia, los que están lejos, que aprovechen ese tránsito donde el balón no tiene dueño para analizar. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a resolver mejor las diferentes situaciones que posteriormente van a tener que enfrentar. La anticipación visual, auditiva, kinestésica, la visión periférica, básicamente, son herramientas que nos ayudan a reconocer nuestro entorno. Balón, compañeros, adversarios, espacio, tiempo, etc. Elementos que vamos a analizar en profundidad en las siguientes clases. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de... hay mucho debate sobre la parte consciente y la parte inconsciente del juego. Yo siempre comento que necesitamos una sinergia entre estas dos partes. Cuando la gente trata de hacer similitudes entre jugar al fútbol y conducir un coche, jugar al fútbol y una bicicleta, y cómo la parte inconsciente, o automática, ¿no? Nos ayuda a conducir, nos ayuda a pedalear. Nos hablan de meter las marchas, pisar el embrague, y de cómo esas acciones están prácticamente automatizadas y las hacemos sin pensar. Cuando hablan de andar en una bicicleta, pues hablan de pedalear y nos dicen que esas acciones prácticamente las hacemos sin pensar. Evidentemente, desde que el corazón de un jugador late, sus pulmones respiran, pues ya estamos hablando de una parte inconsciente, ¿no? Dentro de ese todo, que forma parte del ser humano y en este caso del jugador, pues hay una parte que no controlamos directamente, ¿no? Pero hay una parte que es muy importante y donde la parte consciente nos tiene que ayudar. Cuando nosotros conducimos un coche, la parte consciente nos ayuda a reconocer la situación de nuestro coche en el carril y el entorno que nos rodea. Y evidentemente, en función de cómo va variando ese entorno, nosotros vamos tomando decisiones. ¿Por qué? Porque si no reconocemos ese entorno que nos rodea y que es flexible, que es variable, evidentemente, perdóname la expresión muy española, nos vamos a pegar una hostia terrible. Lo mismo pasa con la bicicleta. Es solo comparar la diferencia que había entre pedalear en una bicicleta estática a pedalear en una bicicleta
en la calle, ¿no? Donde nos enfrentamos a coches, a peatones. Bien, vamos a hacer ahí una pausa. Nosotros ya hemos trabajado en el tema de toma de decisiones y sabemos la diferencia entre el pensamiento lento y el pensamiento rápido. Él está hablando de la automatización cuando trabajamos de forma inconsciente, o sea, que estamos procesando todo de forma rápida. Y después, obviamente, el tema de reflexionar, el tema de pensar, el de elaborar una estrategia, que es algo mucho más elaborado, que obviamente lleva más tiempo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por ahora nada. Bárbaro. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles que viene y les deseo un feliz día del trabajador. Que tengan una buena semana. Gracias igualmente.